Continuamos, sí señores, estamos aquí en la 96.9. La señorita está lenta para darme el micrófono, está muy lenta. No sé, me parece que esto de estar saliendo a caminar la estaba alterando. Se le cayó el micrófono por mentiroso. No, por mentiroso no, porque usted me dice vamos, empiezo a hablar y todavía ni siquiera tocó la perilla del micrófono. Usted sabe que primero la música y después... No, bueno, usted bajó la música, no está coordinando, usted la verdad de que sale a caminar perdió todos los controles. Así que bueno, te recordamos las vías de comunicación, Lucía, por favor. Podés llamarnos aquí a la radio al número celular 03548 15 581 349. Comunicarte vía mail a deltaproducciones@hotmail.com.ar. Escucharnos a través de la web en www.bludigitalestereo.com.ar. Bueno, muy bien. Tenemos aquí, como habíamos dicho, un invitado especial, el señor Ángel Salvador, veterano de Malvinas, a quien le damos la bienvenida. Buen día, Salvador. ¿Cómo anda? Hola, Luis. Muy bien. Un gusto estar con vos acá nuevamente. Fecha, siempre nos juntamos para estas fechas nosotros. Correcto, ¿no? sí, por cuando el tema deberíamos hacerlo más seguido para contar todas estas cosas, porque uno en un solo programa, en un ratito, no puede por ahí transmitir tantas cositas que están dando vuelta, ¿no? Y que cada día se va abriendo un poquito más, por suerte, la cajita y van apareciendo historias, ¿no? Cuéntenle un poquito a la audiencia, Salvador, ¿cuál fue su función durante la guerra? Bueno, yo soy mecánico de aeronaves, suboficial, en este momento suboficial mayor retirado de la Fuerza Aérea. Cuando estaba en actividad era técnico de vuelo del Boeing 707, uno de los aviones que tuve la suerte de trabajar, y también mecánico de mantenimiento de la misma aeronave en tierra, ¿no es cierto? Y durante la guerra de Malvinas, mi función era, como dije anterior, técnico de vuelo de los aviones Boeing 707, con los cuales realizábamos misiones de investigación y búsqueda de la flota, obteniendo datos de dónde estaba, condiciones y demás, todos datos que eran necesarios para que los responsables de planificar todo lo que tenían que realizar en cuanto a ataques y demás a la flota se pudieran realizar con la mayor efectividad posible. Eso estamos hablando ya de operar en un territorio totalmente hostil, o sea, al alcance de cualquier avión inglés. Sí, correcto. En un principio, las misiones nuestras, cuando la guerra no estaba definida, que sabíamos que la flota inglesa venía porque se venía acercando, nosotros salíamos a buscarlos y los encontrábamos, inclusive los aviones Harrier nos formaban al costado izquierdo, al derecho, nos saludaban, como diciendo quiénes son ustedes, qué hacen acá, investigaban todos los datos de la aeronave, si era espía, la matrícula y demás, todo lo que se investiga en los datos necesarios para ver si somos enemigos o no. Y bueno, así hubieron varias misiones hasta que la flota pasó a la isla de Ascensión, ya se acerca al terreno hostil y la guerra prácticamente estaba definida. A partir de ese momento ya las misiones no eran tan suaves, claro, se podría decir, y se convierten en misiones prácticamente de guerra. Nosotros teníamos que salir en el avión y buscar la flota, y la flota tiene 150 millas si hacemos un círculo, y los aviones Harrier podían salir 150 millas, que es a donde alcanza el lóbulo del radar. Nosotros pinchábamos el lóbulo a las 150 millas, como quien dice, escapando. ¿Por qué? Porque a las 150 millas ellos no podían cruzarla y nosotros ya nos alejábamos. Y eso nos bastaba para ver en qué dirección estaba la flota, cuántos barcos había, características y todos los datos inherentes a las misiones que iban a cumplir los aviones de caza y los bombarderos. Y sí, a veces pasábamos por arriba de la flota, nos persiguieron los Harrier. Hubieron distintas situaciones, por equivocaciones nuestras, porque no todo sale como uno lo planifica. Pero gracias a Dios no bajaron ningún 707 y sí pudimos cumplir de la mejor manera posible, colaborando para la planificación del desarrollo, que en definitiva todo esto servía para que nuestros pilotos pudieran atacar mejor los aviones y salvar sus vidas de la mejor manera posible. Claro.
Porque convengamos de que si desde el continente salían los aviones, los cazas, sin tener la información que ustedes suministraban, era como ir un poco a ciegas, con la distancia, si tomamos en cuenta distancia y todo lo demás, con los riesgos de incluso de quedarse sin combustible, de perder el avión sin haber llegado al objetivo. Sí, porque hay varios detalles de nuestro material aéreo. No era el material más moderno, con la mejor autonomía, y bueno, se utilizaba lo que había. Los aviones caza llegaban, pero llegaban con lo justo. Debido a eso, los aviones Hércules, que también cumplieron una función tremendamente importante, tenían que reabastecerlos, porque si no, si llegaban, atacaban. Aparte, si tenían que una lucha aérea y demás, que es una pérdida tremenda de combustible, los aviones, ninguno hubiese llegado al continente. Claro. Entonces, ajustando bien, de una manera muy más exacta, dónde estaba la flota, qué rumbo tenían que tomar, por dónde podíamos decir así en términos comunes, cortar camino, como quien dice, para llegar, y no tener que andar buscando dónde están, tener el dato preciso, el camino era más corto, más exacto, y aparte les daba más seguridad para la función que tenían que cumplir. Claro, cumplir mejor la misión. Exacto. Recordemos un poquito, el 707 es un avión de uso, en su momento, de uso comercial. Generalmente comercial, ¿no es cierto? Cuatrirreactor, ¿sí? Y sin defensas. Correcto. Sí, correcto. El 707 fue el segundo avión a reacción que aparece en el mundo después del Come 4. Claro. Es uno de los aviones precursores de la Boeing, 4 motores, intercontinental, y por supuesto es un avión totalmente comercial, y es más, es un avión muy duro, muy bueno, porque fue hecho en una época donde, como eran precursores en aviones intercontinentales, tiene ensayos y ensayos de fatiga superiores a los de los aviones modernos, que después eso se fue, digamos, hilando de una manera más exacta. Por eso es un avión que duró tanto, tiene características muy buenas en cuanto al mantenimiento, es un avión que tiene pocas fallas, totalmente eléctrico, por lo cual no había problemas electrónicos como pueden tener los aviones ahora, y nosotros teníamos un sistema de inercial, que fue el primer avión que vino a la Argentina, que fue el que trajo Perón, que ese avión después queda para la Fuerza Aérea. Claro. El Tango Charlie 91 fue el último avión que fabricó Boeing. El último avión de serie. O sea que era el avión, digamos, Boeing 707 más moderno y con mayor autonomía que existía en el mundo en ese momento. Claro. Si bien para la época ya tenía sus años, a nosotros nos era totalmente útil, Claro. porque teníamos casi 12 horas de autonomía. Claro. Podíamos ir hasta Isla de Ascensión haciendo cuadros, búsqueda, porque no solamente se buscaba la flota, se buscaba todo tipo de material marino o aéreo que existiese en la zona entre la isla, fundamentalmente la Isla de Ascensión, y las Malvinas, para detectar todo lo que tenía que ver con la guerra. Claro. Entonces nosotros en ese aspecto teníamos no solamente el Tango Charlie 91, estaba el Tango Charlie 92, y también otro Boeing 707 que era el Tango Charlie 93, que ya cumplíamos funciones de soporte, o sea, llevábamos material aéreo o material de guerra a Gallegos, a Río Grande, donde era necesario, y desde donde operaban, o sea que se cumplía doble función. Primero, avión, en términos claros, avión espía. Claro. ¿Para qué? Para buscar la flota, sacar datos, informar, y con esos datos se planificaban los ataques de los otros aviones. Conjuntamente con el Hércules, que era el otro avión de transporte, que los dos son de Palomar, operábamos desde Palomar o de Bahía Blanca, y éramos como el soporte para la planificación de los aviones de ataque, o sea, los aviones de caza y los aviones bombarderos. Y cuando un avión cumplía esas misiones, otros aviones, como el Tango Charlie 92 y 93, se cumplían funciones de llevar equipamientos, medicinas, médicos, todo tipo de material aéreo a las bases. O sea que era una función de soporte
¿Hasta qué momento entró el Boeing a Puerto Argentino? Bueno, a Puerto Argentino, no, el Boeing no entra a las No entró Malvinas. a Puerto Argentino. No. entró a Puerto No, Argentino. a las Malvinas entraban los Hércules, El por Hércules, supuesto, sí. el Pucará, Ujú. que es un avión que ya quedó destinado, Sí. porque cumplía funciones internas, locales, de Ujú. combate en localidad. Ujú. Combate en localidad es cuando tiene que defender la zona, Claro, digamos, claro. que fue excelente Ujú. la misión que cumplió. Y nosotros, el Boeing no nos daba la pista. No para daba la entrar. pista, claro. Nosotros operábamos dentro de la zona de exclusión o la zona de conflicto, porque al tener que buscar la flota nos teníamos que arriesgar a pinchar el lóbulo del radar, inclusive con equivocaciones hasta pasar mucho más cerca de 150 millas y estar dentro de la zona del conflicto. Claro. O sea, esa era nuestra misión, pero como aterrizar en Malvinas nunca aterrizó el Boeing. Esa misma función cumplía Learjet, por ejemplo, el de la colina de Falcornier. Correcto. ¿Mm? Era la misma función que La misma nosotros. función, pero nada más que ellos lo derriban. Así en... Los derriban Mm. con distintas características. Mm. O sea, para buscar en todo el mar estaba el 707, Claro. que lo hacíamos nosotros. Y para misiones, por ejemplo, de buscar detalles, y tipo avión también, tipo espía, Claro. dentro de lo que es la zona de Malvinas, como eran aviones con características para poder aterrizar en Malvinas, ellos cumplían las funciones en forma local. Claro. No se adentraban quizás tanto al mar. Ellos cumplían funciones, digamos, más cerca de la isla. Y bueno, algún Learjet que puede haber tenido buena autonomía también quizás hizo, Claro. no conozco, no Claro, te puedo claro, decir. Sí, Eh, trasciende justamente el Learjet de este porque es el derribado y es el pierde la derribado. tripulación. Y quizás también se hizo misiones adentro del mar. Ujú. Pero bueno, de acuerdo a las características y la autonomía del avión, eran las funciones que se cumplían. Lo que vos decís tenés razón, era más o menos la misma Claro, función. claro. Tenemos en esta historia dos aviones que no eran netamente de combate, hablamos de aviones cazas. Uno es el Learjet y el otro es el Hércules. Es el Hércules. Que son No, derribados. pero el Hércules es de guerra. Sí, bueno, está bien, pero que son sin armamento, sin nada, que son derribados Exacto. justamente, ¿no es cierto? Un avión de transporte. Después el resto de los aviones eran aviones propiamente dicho de combate, o sea, aviones caza, hablamos de A4, Pucará, ¿no es cierto? Todo ese tipo de... Sí, Dagger, A4, de los son Dagger, aviones caza y aviones caza bombardero. caza bombardero, exactamente. Entonces, el avión caza es el que va, se dirige y tiene la misión de combatir, de realizar un combate aéreo defendiendo una determinada Claro, situación. claro. El caza bombardero es también caza, pero tiene mayor autonomía y tiene la función de tirar bombas. Exacto. Por eso lo dice la misma palabra. Claro. Esos son los dos tipos de aviones que realizaban los ataques a la flota desde el continente. Ujú. Después hubieron muchos aviones civiles, gente civil, que se anotó con su avión, que puso a disposición sus características de piloto y se ofreció a realizar tareas que pudieran servir a los fines. Claro. Por ejemplo, habían aviones civiles, estaban los Lear, que el Lear es un avión que realiza funciones de control meteorológico Claro. en los aeropuertos y demás. Y bueno, pero en ese caso todo sirve. Claro. Todo sirve con tal de detectar algo, sacar algún detalle que le pueda servir a la planificación en general, ¿no es cierto? Ángel, ¿le sirvió de alguna manera, por ejemplo, que los Boeing estuvieran caracterizados? Porque en su momento pasaron por aerolíneas argentinas estos aviones. Sí, el Tango Cherry 91 no. No, pero Era el avión el presidencial presidencial, claro. Pero- que nunca estuvo en aerolíneas, pero- pero tenía exactamente las mismas características Ujú. y cumplía las funciones de los aviones de aerolíneas porque era un avión de pasajeros. Claro, claro. ¿Eso le puede haber beneficiado en algún momento en la confusión del inglés para no darse cuenta qué tipo de avión era el que estaba operando? ¿Es una especie de engaño, digamos? No, yo creo que no, porque los ingleses son especialistas de este tipo de cosas. Y ellos desde un momento, la Thatcher, Ujú. da la orden. Tenemos que eliminar ese avión espía que nos está molestando. Claro. Y tenían orden de bajarnos. Entonces, ellos conocían perfectamente todas las características y para ellos no era un engaño. Es más, ellos sabían la cantidad de aviones civiles, comerciales
y demás. Y también conocían las características del 707, que eran muy distintas a las características de un avión que tienen ellos, que es el Nimrod. Claro. El Nimrod es un avión que es un Come 4 modificado, Claro. que es el anterior al 7. Mirá, fíjate vos, es más viejo. Más que el viejo 707. todavía que el 707. Pero con una tecnología Claro. extraordinaria, con 18, 30 tripulantes, con todos los sistemas electrónicos, tecnológicamente digital, con todo lo que en ese momento tenían ellos, y aparte contramedidas para ataques. claro, claro. Para ataque. Ahora, ellos sabían, lo que vos decís, tenés razón en lo siguiente. Ellos pueden haber pensado que ellos con ese avión sí se animaban, porque tenían todas las probabilidades de detectar a un ataque y poder escapar. Es más, es un avión que hasta puede llevar armamento. Claro. E incluso anular comunicaciones, anular Exactamente, radares y anular, y todo era por código. Claro. Por código. Todo lo que vos hablas no se entera. Ahora, lo que vos hablas sí. Sí. Y después lo descodifican. Claro. ¿Cómo? Vos conocés. ¿no? Sí. Y lo que ellos pueden haber pensado, en lo que vos me decís, es que quizás nosotros no nos animáramos Ujú. a realizar la misma función que ellos, teniendo un avión que no tenía nada. Claro. Que era un avión con buenas características de autonomía, un avión donde se podía utilizar, pero era fácilmente detectable, nos podían bajar en cualquier momento. Claro. Entonces estos argentinos no se van a alargar a hacer lo que nosotros hacemos con nuestro avión, con toda la tecnología, cuando ellos no tienen nada. Claro, porque convengamos, para que quede claro, que usaban el mismo sistema de navegación del avión para hacer las localizaciones. O sea, no Sí. tenían un instrumento adicional para poder hacer todo ese trabajo. Bueno, nosotros en el Tango Charlie 91, Sí. que eso fue lo que nos salvó. Este es un tema quizás medio largo, ¿no? Pero si no das detalles no se Claro. entiende. La flota operaba con un sistema de comunicación que es UHF. Claro. Nosotros, en nuestros aviones, operábamos con un sistema que es VHF. Claro. El que entiende, no nos vamos a poner a explicar Claro. eso, el que entiende se da cuenta. Es como Entonces- decir una M y una FM. Son dos bandas Claro. distintas. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso se conoce, Claro. porque nosotros teníamos muy buena inteligencia. Claro. Y a nosotros nos daban una gama de frecuencias en las cuales ellos operaban en la flota. En la flota ellos eran autómatas. Le detectaban algo, le ordenaban a un avión salir, o sea, el piloto es como que era un robot. Claro. Están muy tecnificados en Claro. ese aspecto, no. Ellos nos superaban lejos. Ujú. Porque tenían otro tipo de organizaciones con ya experiencia que nosotros no teníamos, Claro. lo cual es bastante lógico. Ujú. No es que uno sea mejor que el otro, sino que hay una experiencia. Previa, sí. Previa. Importante. Entonces, ¿para qué nos servía a nosotros ese UHF que nunca usamos en el Tango Charlie 91? Porque como había sido el avión más moderno que salió de Boeing, lo hicieron con UHF y con un inercial que en ese momento era moderno. Que el inercial vos sabés que te da latitud, longitud y que no dependés de ninguna señal de tierra. Claro. Es autónomo. Claro. Eso se utiliza generalmente en las guerras. Entonces, nosotros en una oportunidad detectamos, yo iba en el puesto de técnico de vuelo y un compañero mío, porque eran 2 pilotos, 2 mecánicos y 2 auxiliares de carga. Ujú. Iba haciendo el barrido. El barrido es buscando frecuencia por frecuencia, no por vos, sino por la gente que está escuchando. Claro. Iba haciendo un barrido de toda la frecuencia y de repente escucha en inglés que dice en 221. Y dijimos, ¿qué dijo? En 221. Le descubrimos la frecuencia. O sea que inteligencia nos había dado una gama de frecuencias que estaban Claro, dentro de lo en que- el rango que ellos. en el rango. Entonces el comandante de aeronave, estábamos sobre la flota. El comandante de aeronave, por una equivocación nuestra, porque a veces vos planificás las cosas, pero no, ¿viste? Claro. Condiciones meteorológicas, nubes, tormenta o lo que fuera, te puede llegar a desviar de lo que vos estás planificando. Y mira, y estábamos exactamente, era 2, 2, 1, 2, 2, 1. Y miramos y teníamos el rumbo 2, 2, 1 en el RMI, en los instrumentos Claro. nuestros. Entonces dice, somos nosotros. Abajo, y nos tiramos abajo. Reduje motor, todo, sacamos flap, todo y nos tiramos a descenso de emergencia. Ujú. Y bueno, cuando quisimos, así volamos 10 minutos. Tranquilos, no pasó nada. Ujú.
Sí, sí. Pasa el tiempo, termina la guerra. Cuando pasan 25 años, ese teniente, que yo te decía, Claro. que vino a la Argentina, que ya era comandante jefe de la RAF, y Barbero, que era el copiloto de ese momento, ya era comandante jefe de nuestra Fuerza Aérea Argentina. Se ponen de acuerdo, viene el McKill se llama, que yo tengo, te dije, te voy a traer el diario donde está todo lo que hablaron, y comentan, si no era él el piloto que nos persiguió, y él dice que ese Boeing 707 que se tiró a ras del agua y tuve que desistir de la cacería. Entonces ahí están las diferencias que vos decís. Ellos quizás no se animaron, pensarían que no nos íbamos a animar a pasar por arriba de la flota o a pinchar el lóbulo del radar sin nada. Claro. A ver, no, sin ninguna contramedida, sin nada. Claro. Se ha dado, Salvador, unos cuantos casos de esto, ¿no? De gente que ha estado enfrentada, e incluso en el caso del Hércules, del piloto que derriba el Hércules, de encontrarse con el hijo, ¿no? Se ha dado. Se ha dado este caso, Sí. que también creo que es oficial ahora de la Fuerza Aérea. Perdón. ¿Cómo lo viven el combatiente, el veterano a ese encuentro? ¿Cómo lo ven? Bueno, es como que somos amigos. O sea, cada uno cumplió su función, reconoce al otro, terminada la guerra, hay un respeto mutuo y se reconocen ciertos valores que quizás antes de la guerra no los tenías. Claro. El hecho de haber cumplido con tu función, estar contento, por ejemplo, de ese teniente que después llegó a comandante jefe de la RAF, de decir, bueno, menos mal que no los encontré. Ese es el pensamiento. Claro. O sea, es algo que no se puede explicar. Porque vemos, por ejemplo, este caso, creo que el hijo de Krause, me parece, Sí. Que se encuentra con el piloto que derriba con el al piloto, papá. ¿no o es con cierto? el hijo, no me acuerdo. No, con el piloto. Con el piloto, Con sí. el piloto que derriba al padre. Sí. Y este chico creo que hoy es oficial de la Fuerza Aérea Argentina. Bueno, ese es un tema distinto porque, discúlpame que te interrumpa, si no se me va la idea, ¿viste? No tengo la cancha que tenés vos con esto. Porque hay un sentimiento personal. Claro. Una cosa es combatiente y combatiente sin tener heridas propias. Claro. O sea, tenés heridas propias porque son tus compañeros. Claro. Pero una cosa es un compañero y otra cosa es el padre. Claro, pero la reacción del hijo de Krause no fue una reacción de odio, porque interpreta que cada uno estaba cumpliendo su labor. Y claro, y si el padre... Cada uno estaba cumpliendo su función, ¿no es cierto?, en ese momento. Si bien eran enemigos circunstanciales, me parece que allí tiene mucho que ver el poema de Borges, ¿no? Esto que habla, Sí. ¿no es cierto? Pero en realidad, terminado el conflicto, las cosas cambian, ¿no es cierto? Ahora, ¿sabe por qué digo esto? Porque, ¿cómo puede ser que en una guerra como esa, de esas características, uno va y se encuentra con el inglés? A mí me dicen, no, yo no odio el inglés, yo odio, por ejemplo, algunas tradiciones que tuvimos en América Latina. Claro, hay que diferenciar. Entonces, diferencio eso, porque el inglés cumplió con su laburo, cumplió con su tarea como cumplimos nosotros con nuestra tarea. Ese es el tema. Y ahora, que eso no se pueda trasladar a la República Argentina, que sigamos teniendo tantas broncas, tantos odios, cuando no pasamos por una situación como esa. Mira, te voy a dar un ejemplo de lo que vos decís. Yo tengo una hija de 19 años. Sí. Y yo, como fui bastante malo en inglés, digo, no le tiene que pasar a ella lo que me pasó a mí. De los 4 años que la tengo estudiando inglés, cuando llegó a los 19 años, 18, que terminó el secundario, yo quería que tuviera otro tipo de experiencia en inglés. Y le digo, ¿dónde querés ir a estudiar inglés? 5 o 6 meses. A Inglaterra, me dice. ¿A Inglaterra? Y bueno, anda. Y estuvo 6 meses en Oxford. Y fue a Inglaterra. Claro. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene nada que ver, claro. Claro. Pero es para destacar esto que Sí. se vive, ¿no? De que gente que se encuentra... Uy, con... disculpame Sí. que salgo de una gripe. Ya se me pasó, no se preocupen. ¿Listo? ¿Cómo es?
de que se pueda de repente con la gente que uno estuvo combatiendo, que estuvo enfrentándose, que exista este tipo de relación, porque mucha gente se ha carteado, nosotros mismos lo hemos vivido, por allí en Palomar también. Uno no se olvida de las cosas, pero diferencia el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas de la política. Sí, son dos cosas distintas. Son dos Aparte, cosas distintas. somos personas que tenemos un trabajo que a alguien le puede gustar, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, esa parte. Pero uno trata de hacer lo mejor que puede. Yo creo que se mira desde ese punto de vista. Y después se valora el honor del enemigo. Claro. El enemigo tiene honor y vos tenés honor. Claro. Y quizás lo valoren más los ingleses que nuestros propios argentinos. Ujú. ¿Por qué? Porque nosotros mezclamos lo que vos decís. Claro, se destaca más eso, Las ¿no? ideologías Claro. y la política, que no me gusta hablar de eso, porque no tienen nada que ver una cosa con la Claro. otra. Y si hay algo que hacemos mal es el mezclar ideología o política con el sentimiento de Malvinas. Claro. Esas son dos cosas Totalmente distintas. distintas. Así es. Está en una agrupación de veteranos acá de la de Punilla, ¿sí, Sí. Ángel? ¿Usted tiene algún registro de cómo está la situación hoy de los veteranos en cuanto a la asistencia sanitaria? ¿Cómo están viviendo ustedes hoy esa cuestión? Porque vemos allí en los distintos medios movilización de veteranos en Capital Federal, Sí. por reclamos, por un montón de situaciones, hasta que se llega a pensar como que están un poco abandonados a la buena de Dios. ¿Cuál es la situación que están viviendo hoy? Mira, es un tema bastante difícil. Yo en primera instancia te voy a decir mi situación personal. Sí. Yo tengo la suerte de estar bien, tengo un retiro de la Fuerza Aérea, estoy trabajando y estoy en una situación que se podría decir económicamente aceptable. En cuanto al tema de Malvinas, nosotros tenemos una atención por medio de PAMI. Vamos a ir por partes, porque Sí. hay gente que se confunde. Y para preservar y que el servicio sea cada vez mejor, no hay que destruir lo que está hecho, sino mejorar lo malo. Claro, Que esa es la idea, ¿no? No ser un derrotista claro. porque sí. Y en ese sentido tenemos buen servicio, es personalizado. Mi señora fue operada, no le cobraron un peso por el tema de PAMI de veterano. Claro. PAMI de veterano. Eso en cuanto a la línea que te bajan de arriba. Tenemos un hospital que es el neurológico. No sé, ¿tiene como hospital? El No. que está ahí en Sagrada Familia. Ah, Neurológico. creo que es. neurológico, sí, creo que sí. Bueno. Y bueno, hay varios lugares donde nos hacemos atender y tenemos una respuesta. Eso es en cuanto a lo que se nos brinda. Ahora, en cuanto a la organización interna de los que tienen que cumplir lo que te mandan, lo que te dicen, quizás tenemos muchos defectos. En la falda, por ejemplo, tenemos, y esto lo voy a decir con todas las letras, cuando vas a hacer autorizar algo, no se puede porque la persona que está ahí, que no tiene nada que ver con el sistema, que tiene un sueldo, es veterano de Malvinas, no cumple con lo que dice, si no está en otro lugar o no podés conseguir. ¿Y quién es el que sufre esas consecuencias? El que quizás necesite exactamente eso y no esté en una condición económica Claro. para recurrir a otro lugar. Claro. Yo soy retirado de la Fuerza Aérea, puedo ir al hospital aeronáutico, pero hay soldaditos, hay gente que no está en esas condiciones y que necesitan ese. Por eso me viene bien este tema. Entonces, nos hemos quejado, hemos hecho notas, en fin, hemos hecho todo lo que humanamente podemos, pero apuntando a la persona que está ahí, no al sistema. Claro. Porque la persona también hace al sistema. Estuve el otro día buscando recetas, porque hay todo un sistema que si vos no tenés receta, no tenés la orden, no tenés esto, no tenés lo otro, no podés llegar a hacerte atender. Hay que cumplir con una serie de requisitos, inclusive que pueda tener el hospital, la clínica o el doctor que te va a atender. Bueno, fallamos en ese aspecto. Eso es lo que yo veo realmente y lo que yo he vivido. Quizás existan otros problemas, sé que hay gente que se queja de otras cosas, que por ahí tienen razón. Claro. Yo no los conozco, te digo mi situación actual, la situación que estamos viviendo en Huerta Grande,
y en la falda. Yo he tenido que recurrir a Cosquín, voy a buscar recetas para ver un médico, en fin, para cumplir con todos los requisitos, y tengo que ir a Córdoba. Yo acá en la falda, por veteranos, por la parte que está acá de Malvinas, de veteranos, es imposible conseguir algo. ¿Y eso depende de quién? ¿De PAMI directamente o de ANSES? Mirá, no conozco bien cuál es la estructura. la orgánica. estructura que hay, pero yo calculo que esto todo depende en primera instancia de la nación. Claro. En segunda instancia, hay centros de veteranos que trabajan en el Ministerio de Bienestar Social, que son un grupo pueden ser soldados, suboficiales, oficiales retirados, en fin. Ujú. En la generalidad son soldados, que les han dado un trabajo porque necesitan trabajar y bueno, es una forma, digamos, Claro. es una forma. Y a su vez, ese trabajo, ellos cumplen la función social de todos los veteranos de brindarle los medios o asesorar o, en fin, lo que suceda, y ver cómo funciona el sistema. Y acá en Córdoba, por ejemplo, hay un centro de veteranos de guerra. Acá hay uno en PAMI, Ujú. que funciona en el tercer o cuarto piso de PAMI, que ellos dirigen todo lo que es la parte de medicina. Pues si vos necesitas recetas y demás, muy buena atención, buena gente. Yo todas las veces que he ido me han atendido bien y he funcionado como lo esperaba, digamos. Nos fue mal con el hombre que está acá en la falda. Claro. Y se lo he dicho a él y lo digo por el medio porque no es por mí, sino por toda la comunidad de gente que se perjudica. Me han dicho que lo van a cambiar o que sea. ¿Cuántos veteranos tienen censados ustedes acá en el Valle de Punilla? No sé, ese número de veteranos no te lo puedo decir, tendría que preguntarle ahí al centro. El que sabe es Rubén y Daniel, que son los que son socios. Ajá. Sé que son bastantes. Son bastantes. Sí, sé que son bastantes. Bien, Ángel, estamos próximos ya nuevamente a la fecha que anualmente se hace la convocatoria acá en la plaza para homenajear a los veteranos, a los caídos en Malvinas. ¿Esto cuándo se va a realizar acá en Huerta Grande? Bueno, el próximo viernes, Mm. 12 de abril, Sí, a las 10:30 de la mañana, es conveniente ir a las 10, Claro. un poquito antes. Pero bueno, tenés que poner un horario. Claro. Hemos puesto el horario y todos los que están escuchando les pedimos si pueden ir un ratito antes, porque siempre el tiempo nos va ganando. Claro. Y es conveniente tener toda la gente. Y bueno, lo festejaremos como todos los años. Un nuevo aniversario de la creación de la Plaza Nuestros Héroes de Malvinas, que es una plaza que el verdadero fundamento de la creación de la plaza es hacer un reconocimiento a los muertos, a los caídos en la gesta de Malvinas, y para eso tuvimos que poner en un cenotafio el nombre de los 63 caídos oriundos de Córdoba. Hubiéramos querido, en realidad el reconocimiento es a todos, claro. pero no se puede. Claro. Entonces pusimos oriundos de Córdoba para no tener problemas, porque hay problemas de sentimientos, que sí, que no soy cordobés, me casé con una cordobesa, pero no, alguien nos aconsejó y nos dijo, pongan los que tienen fecha de nacimiento, porque si no, Claro, están- lugar de nacimiento en Córdoba. claro, sí. beneficiás a uno, pero herís a otro. Claro. Entonces eso es un tema muy delicado. Y bueno, la plaza se encuentra en la intersección de la ruta 38 y la entrada norte a Huerta Grande, donde está el cenotafio, está la Virgen, hay algunas armas, por ejemplo, Mm. un cañón Sí, sí. donado por el ejército, y la creación de la plaza tiene la función de rendir homenaje a los caídos. Está bien. A los caídos en la gesta de Malvinas. El 12 de abril a las 10:30 realizaremos de lo mejor que podamos el reconocimiento, Ujú. para lo cual tenemos planificado que venga una sección de cadetes de la Escuela de Aviación, una sección de cadetes de la Escuela de Suboficiales, de aspirantes de la Escuela de Suboficiales, viene también la banda del Ejército, una sección del Ejército, también gente de la Marina, y bueno, tratamos de que las Fuerzas Armadas Ujú. estén presentes, y se hace una ceremonia, el párroco de Huerta Grande dirá unas palabras, una pequeña misa en honor a los caídos, y bueno, se dirán algunas palabras, Ujú. y tendremos la oportunidad de realizar el homenaje que
los caídos se merecen. Que se merecen. Perfecto. Entonces, para recordar, es el día 12, viernes que viene. El viernes que viene a las 10:30 a las de la 10:30 mañana. de la mañana, así en la Plaza Héroes de Malvinas. Exacto. Ahí vamos a estar entonces cubriendo, acompañando a todos los veteranos en ese momento. Esperemos que puedan venir, porque sabemos que hay alguna serie de inconvenientes allí con el tema de que autoricen a veces las salidas de las fuerzas y todo lo demás. Esperemos que puedan venir todos, ¿no? Los que están invitados. Sí, las Fuerzas Armadas tienen, hasta ahora ya es la cuarta vez. La cuarta vez, sí. Es el cuarto aniversario. Y bueno, en primera instancia tuvimos la suerte de tener 5 pasajes de aviones. Sí. Era otra situación. Otro momento. Era otro momento, hay que adaptarse a la situación. Y después en los siguientes años siempre los cadetes, los aspirantes, el ejército, la banda de música, siempre vinieron, el pueblo siempre estuvo presente. Este año pensamos que sí, que van a venir. Hasta ahora lo planificado es que vengan. Después, de acuerdo a la situación de cada fuerza o de cada institución, y bueno, se verá y pediremos disculpas si no vino. ¿Están invitadas las escuelas de la zona? Están invitadas las escuelas de la zona. Vamos a tratar que vengan los famosos gauchos de la zona. Bueno, hay instituciones de Cosquín. Está invitado todo el mundo, porque te voy a aclarar algo. Esto no es de las Fuerzas Armadas, esto es del país. Es cívico. Esto es cívico. El acto. Si bien es cívico-militar, el reconocimiento es de todo argentino que quiera ir, puede ir y hacer el reconocimiento. Puede ser escuela, ¿quién sea? El año pasado se hizo uno muy emotivo del perro Cisneros. Exacto. Este año se puso un busto, se colocó un busto. Sí. Bueno, se van agregando cosas. Ya vamos a hablar un poquito del perro Cisneros, sí. La verdad un comando de aquellos, sí. Que tuvo una acción muy importante allí Sí, eso podemos invitar a... Sí, vamos a invitar, porque queremos eso, justamente porque la idea, como le decía antes fuera de micrófono, es tratar de ir armando un programa todas las semanas. Con historias de esto. Los yankees tienen por cada tontería 2 millones de películas. Nosotros no podemos tener historia como la gente de la cantidad de cosas que... Bueno, no sé cómo andás de tiempo. Te cuento una anécdota del Boeing, ya que fue el tema que me es competente a mí. El Boeing, como era un avión espía, no salió en ningún lado y no figuró en ningún lado. Claro. Entonces ahora se están haciendo libros. Está saliendo esto al aire, después de 30 años. Después de 30 años, claro. Es lo que vos decís. Y bueno, de a poco nos iremos enterando o tratando de mostrar, de decirlo realmente lo que pasó, ¿no? No nos olvidemos que ahora, pasados los 30 años, ya empezaron a surgir algunos secretos que estaban guardados y faltan 40 años más, donde recién ahí Inglaterra va a sacar a la luz, una vez que ya no esté más la reina, una vez que ya no esté más toda la plana mayor que fue la que llevó a esta guerra, ahí se va a conocer la realidad de la cuestión, ¿no? Así que bueno, Salvador, gracias por venir. Como siempre, en su persona hacemos el homenaje a todos los veteranos, a todos los caídos por Malvinas, a los soldados que estuvieron allá en la isla y los que estuvieron movilizados en el continente también. Así que le agradecemos profundamente la visita y nos vamos a estar encontrando el sábado y vamos a seguir en contacto para poder armar algo, para que tengamos más gente acá en los estudios hablando de Malvinas. Bueno, la verdad que te agradecemos, no en nombre mío, sino en nombre de toda la comunidad, porque esto es importante y que la gente tiene derecho a saber lo que realmente pasó, ¿no? Así es. Sea bueno o sea malo. Es así. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Daniel. Vamos entonces a un temita musical y enseguida volvemos, que tenemos más invitados que andan con cara enojado. Vamos entonces.